Bueno, hijos, vamos a seguir el estudio del libro de Romanos, ¿ya? Vamos a comenzar con el capítulo 13, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos hablado, ¿ya? Dijimos, ¿cierto?, que el apóstol Pablo es el autor de esta carta y él empieza hablando en el libro de Romanos, en los capítulos 1, 2 y 3, acerca de la culpabilidad del hombre, ¿ya? ¿Cierto? En los primeros 3 capítulos, Pablo, ¿cierto?, habla de sus deseos de visitar Roma, habla del poder del Evangelio y habla de la culpabilidad del hombre, ¿ya? El hombre, en la antropología cristiana, sabemos que el hombre es un ser caído, ¿ya? Es un ser que cayó en el Edén, en el capítulo 3 del Génesis, y es un hombre que está en una condición, su corazón está entenebrecido, dice la Escritura, está lleno de tinieblas, y es un hombre que está apartado de la gracia de Dios. También dice Pablo, ¿cierto?, en el capítulo 3, que no hay ningún justo, ni siquiera uno, ¿ya? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bajo esa premisa, muchas personas dicen, no, yo busqué a Dios. La Escritura dice, no hay quien busque a Dios, ¿ya? En la teología cristiana reformada, es Dios buscando al hombre, ¿ya? No es el hombre buscando a Dios. La Escritura deja claro que todos están bajo el juicio de Dios. Dice Pablo en el capítulo 3, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de él es el conocimiento del pecado, ¿ya? También Pablo nos dice que la justicia es solamente a través de la fe. Pero ahora dice, aparte de la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, y también la puso su ley en Adán, la grabó en su corazón, ¿ya? Aparte de la ley, que son el decálogo, los 10 mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley de Dios y la justicia de Dios por medio de la fe solamente en Jesucristo, para todos los que en Él creen, dice Pablo. Por lo tanto, ¿dónde queda la jactancia?, dice el apóstol Pablo. ¿Ya? No, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, no, sino que por la ley de la fe. O sea, ningún ser humano podría gloriarse de que él pudo llegar a Dios o pudo encontrar a Dios, ¿ya? No hay jactancia, queda excluida la jactancia. También vimos en el capítulo 4, ¿ya?, el ejemplo de Abraham. Y ahí vimos que el hombre solamente es justificado a través de la fe. En el 4.4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ya? Si nosotros trabajamos en una empresa X, ¿ya?, trabajamos todo un mes, ¿qué corresponde que suceda a fin de mes? El pago. El pago, ¿cierto? Vamos y cobramos el cheque. Pero si nosotros no trabajamos y vamos a fin de mes y el empleador en este caso nos da un cheque sin nosotros haber trabajado, eso sería una gracia inmerecida, un regalo, ¿ya? Por lo tanto, la Escritura dice, al que trabaja, ya no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, porque él lo obtuvo por su esfuerzo. Más aquí, Pablo, ¿qué nos quiere decir? Que la salvación solamente es un regalo inmerecido de Dios. ¿Amén? Amén. Después Pablo nos habla del resultado de esta justificación que Dios nos da, conociendo primeramente que el hombre estaba muerto en delitos y pecados, en los primeros 3 capítulos de Romanos, ¿ya? Entonces los resultados de basar nuestra fe en Cristo, dice el 5.1,
Justificados, pues, por la fe, solamente nosotros podemos ser justificados a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y solamente a través de este medio tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma que el hombre puede hacer las paces con un Dios santo, soberano, lleno de amor, de misericordia y también de justicia, ¿ya? Es a través de la fe, como único medio. Después en el capítulo 6 vimos los resultados de esta justificación, ¿cierto? El Espíritu Santo entra en nuestras vidas, nos convierte, nacemos de nuevo, el nuevo nacimiento, ¿ya? Nos justifica. Es la única método para que nosotros estemos muertos al pecado. En Romanos 6:7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ya? Nosotros hemos sido muertos en Cristo a través del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Ya? Cristo, morimos con Cristo y nuestra vida está en Él. Es la única forma de justificarnos. Capítulo 8, rápidamente vimos, se titula Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta que el libro de Romanos es una secuencia lógica donde Pablo expone, ¿cierto?, las doctrinas más fundamentales de nuestra fe, las expone en una secuencia lógica y uno tiene que ir captando estas secuencias lógicas para ir siguiendo el hilo de todo esto. ¿De qué está hablando Pablo acá? ¿Ya? Dice que ahora pues quiere decir, con todo lo que él ya ha explicado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que han sido justificados, los que han pasado de muerte a vida. ¿Ya? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos tipos de personas aquí en este mundo solamente: los que militan conforme a la carne, los que andan bajo sus propios prejuicios, los que viven conforme a su mente, a su corazón, y por otro lado están los que han sido justificados, los que han sido redimidos, comprados, ¿cierto?, por Cristo, y estos andan conforme a la ley de Dios. Vimos también en el capítulo 9, ¿cierto?, la elección de Israel, ¿ya? En el capítulo 10, la justicia que es por la fe. En el capítulo 11 nos habló Pablo del remanente de Israel. Y vimos, ¿cierto?, hace unos días atrás, capítulo 12, los deberes cristianos. ¿Ya? Ahora vamos a empezar con el capítulo 13 de esta epístola a los romanos. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Vimos anteriormente, ¿cierto?, que un teólogo holandés llamado Abraham Kuyper, ¿ya?, hizo este modelo, ¿ya?, conforme a nuestra fe reformada. Y en este caso, ¿cierto?, para nosotros es Dios el centro de todas las cosas, ¿ya? En el modelo no cristiano es lo que ellos tengan en su corazón en primer lugar. En este caso vimos que el Estado para muchos es el Dios de ellos, ¿ya? Le piden de todo a su padre Estado, que el Estado les dé educación gratis, salud gratis, planes de pensión, esto y esto otro, y quieren todo gratis. Pero para nosotros es Dios nuestro sustentador. Él es quien nos provee. Y como vimos, ¿cierto?, en el Génesis, primeramente, Dios hace al hombre al sexto día. Después de Dios haber hecho al hombre,
le ha dado una familia, ¿ya? Y esta familia, ¿cierto? Sabemos que el padre es la cabeza del hogar. Cristo es la cabeza del varón, dice Pablo, y el varón es la cabeza de la familia. Posteriormente, Dios los viste, le hace túnicas, ¿ya? Y el hombre tiene que empezar a subsistir. Entonces, como segundo pilar, nosotros tenemos la economía. Porque si no tenemos cierto sustento, no podríamos seguir viviendo. Lo que descompone a la economía es el trabajo, porque si tú trabajas es como hacer una economía. Si tú compras gente o haces una economía, estás trabajando en el fondo. ¿Sí? Para nosotros el trabajo es un valor, ¿ya? El valor del trabajo, ¿ya? Para nosotros poder vivir, para Adán y Eva poder vivir, Dios los puso a trabajar, ¿cierto? En el huerto del Edén. Dios trabajó 6 días y el 7º día descansó. Y ese es un patrón también que Dios nos da a nosotros. Nosotros no podemos estar trabajando. Vamos a reventar finalmente, ¿cierto? Si no tomamos un descanso. Entonces, en base al pilar de la economía, también tenemos que la educación también es un pilar, ¿ya? En el libro de Deuteronomio, Dios le da una orden a su pueblo, principalmente a los padres de familia, y le dice que tiene que estar repitiendo de día y de noche este libro de la ley, ¿ya? Y andarás en él, y te acostarás, te levantarás, y así sucesivamente por el camino, y siempre vas a tener que estar repitiendo estas palabras de la ley, le dice Dios a su pueblo. Entonces la educación es muy importante. Tenemos como cuarto pilar la iglesia, ¿ya? También Dios ha dado, ¿cierto?, en su palabra, quién es la cabeza, que es Cristo. Bueno, Cristo es la cabeza de todo, sabemos. Dios es soberano sobre todas las cosas, sobre todas las esferas. Y en la iglesia Dios ha designado pastores, ¿ya? Pastores, diáconos, líderes, para que ellos guíen su iglesia. Y también Dios instituyó el gobierno civil, que lo vimos hace unos días atrás, ¿ya? ¿Por qué motivo constituyó un gobierno civil? Por causa de la maldad, ¿ya? Por causa de la maldad. Entonces Pablo, ¿cierto?, dice que sométanse todo hombre a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas, ¿ya? En la familia tenemos el padre y la madre son cabezas del hogar, ¿ya? Por lo tanto, los hijos deben someterse a la autoridad de los padres. En el Antiguo Testamento vemos casos, la ley de Dios dice que los niños rebeldes, contumaces, tenían que ser apiedrados, tenían que ser muertos, ¿ya? Eso nos habla, ¿cierto?, de la importancia que Dios le da a la autoridad. Y así sucesivamente en el colegio, la educación, en las universidades, ¿cierto? Debemos respetar a los profesores, en la iglesia, a los que Dios ha constituido, ¿cierto?, en cada una de estas esferas. Y acá Pablo principalmente nos está hablando en el capítulo 13, nos está hablando principalmente de las autoridades del gobierno civil, ¿ya? Nosotros debemos someternos por causa de Dios, ¿ya? Por causa de Dios. Y en el versículo 3 del capítulo 13, Pablo nos dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. O sea, aquí claramente, ¿cierto?, Dios nos está hablando y nos dice por qué Dios ha instituido el gobierno civil, ¿ya? Y esa es una de las funciones primarias de por qué Dios, ¿cierto?, hizo el gobierno civil. Para perseguir al que hace el mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, dice Pablo, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a todo aquel que hace lo malo. ¿Se dan cuenta?
es vengador de Dios, dice, para todo aquel que hace lo malo. Versículo 5 dice, por lo cual es necesario que todos nosotros le estemos sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Ya? Y aquí viene algo muy importante que Pablo nos dice. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Ya? Muchas personas critican ya los tributos en justa razón, porque aquí prácticamente la Biblia nos está diciendo que nosotros debemos someternos a las autoridades superiores que han sido establecidas por Dios, en este caso el magistrado, ¿cierto? Este magistrado tiene la espada para castigar a todo aquel que hace el mal. Por esa razón Dios instituyó las autoridades del gobierno civil. Hoy en día, ¿cierto? Como lo vimos días anteriores, el gobierno civil se ha transformado en una gran máquina de estatismo. ¿Ya? ¿Qué es estatismo? El estatismo es pasar todo, ¿cierto?, al Estado y que el Estado administre todas las empresas, los bienes, servicios. Toda la economía. Todo todo se lo pasa al Estado. Después eso lo tiene que guardar. Lo tiene que guardar el Estado. Eso es lo que... Ahora vamos a ver eso, ¿ya? Según John Locke, tenemos solamente 3 derechos, los seres humanos, que es derecho a la vida, libertad, a la libertad y a la propiedad privada. Y a tener una nacionalidad. Secundariamente, pero esos 3 son los principales, ¿ya? Ah. En este caso, el gobierno civil, ¿cierto?, fue constituido por Dios para resguardar, ¿cierto?, nuestras libertades constitucionales. Está, ¿cierto?, para resguardar nuestra vida, la vida de las familias, de toda la nación, nuestra libertad y nuestra propiedad privada, que es todo lo que nosotros obtenemos en base al valor del trabajo. ¿Ya? Mi casa, mi auto, mi perro, mi gato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estas 3 libertades se basan en los 10 mandamientos, ¿ya? Donde los 4 primeros, ¿ya?, son hacia Dios y los otros 6, ¿cierto?, hacia el hombre. Y ahí tenemos la separación de lo que es la iglesia del Estado. Iglesia del Estado. ¿Ya? Dios constituyó, ¿cierto?, la iglesia para administrar los 4 primeros mandamientos y cómo debemos adorar a Dios. Por otro lado, ¿cierto?, los siguientes 6 mandamientos, que están en el Éxodo 20, los vamos a ver enseguida. Honra a tu padre y a tu madre. Ya no me queda pizarra ya. Número 6. Honrar a los padres. ¿Ya? El 7 dice, no matarás. No matar. El 8, no cometer adulterio. No hurtar, que es el 9, no robar, y el 10, no codiciar. No codiciar. Entonces, dijimos, una de las funciones principales
del gobierno civil, ¿ya? Estamos hablando aproximadamente, ¿ya? Después del diluvio, ¿cierto? Los hombres, hace 5.000 años atrás, los hombres empezaron a organizarse nuevamente en gobiernos gobernados por reyes, ¿ya? Vemos ya en los tiempos del Antiguo Testamento donde Abraham ya fue, ¿cierto?, donde Abimelech. Después, posteriormente, ¿cierto?, podemos ver cómo las civilizaciones humanas en la antigüedad ya empezaron a organizarse en gobiernos. ¿Abimelech era su esposa? No, Abimelech fue un rey, ¿cierto?, de Gerar. ¿Era un hombre? Sí, un hombre que estaba por rey, ¿cierto?, sobre Gerar, la nación el pueblo de Gerar. Entonces, una de las principales funciones que Dios le delega al gobierno civil son cuidar, ¿cierto?, nuestras libertades, ¿ya? Que no nos maten, ¿ya? Que no, no adulterio, dice en las leyes chilenas, en el año, creo, 1994 hacia atrás, el adulterio era penado por nuestro Código Penal, ¿ya? No me acuerdo el tipo de pena que tenía, pero era penado, ¿ya? Después de 1994 lo derogaron acá. ¿Qué es derogar? Lo dejaron sin efecto, ¿ya? O Como sea, que no es castigable a través de la ley. Cuando hacía eso, ¿no te hacían nada? Ahora no va a hacer nada, ¿ya? Pero para Dios sabemos que Dios castiga todos estos pecados, porque la ley de Dios, los 10 mandamientos son eternos. La ley de Dios es eterna, perfecta y santa, ¿ya? Dice el libro de Romanos. Y está inculcada ¿cómo se llama? Después de entender esto, ¿no inculcan esto? ¿Los hombres? Sí. Los hombres cristianos, sí, los que conocemos a Dios, los que hemos sido alcanzados por su misericordia, entendemos las cosas espirituales. Acuérdense que 1 Corintios dice que el hombre carnal no puede entender las cosas, ¿cierto?, de Dios. No las puede discernir con su mente, porque estas se han de discernir espiritualmente, ¿ya? Entonces dijimos que el gobierno civil, ¿cierto?, está para castigar a todos estos infractores de la ley de Dios, ¿ya? A los que matan principalmente y a los que nos roban, ¿ya? Sabemos que hay muchos otros pecados que nacen a causa de la codicia o la envidia, ¿ya? ¿Y cuál es el peor de todos los pecados? El peor de todos es matar. Bueno, prácticamente en el Antiguo Testamento, a los que deshonraban a sus padres, Moisés, ¿cierto?, que es la ley de Dios, tenían que ser muertos. Los hijos que eran contumaces eran muertos. Las personas que mataban, ya en el libro de Génesis 9:6, dijimos también día anterior que tenían una persona que mataba a otra, su sangre tiene que ser derramada. Como Caín y Abel cuando... Porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. O sea, para restituir una vida humana, que ante los ojos de Dios, Él es el dador de la vida, no hay cómo pagar eso, ¿ya? No hay cómo restituir otra vida humana. Por eso la importancia que Dios le da a la vida humana. Y la única forma de restituir, dice, es a través de la misma sangre que fue el causante de derramar esa sangre. Y eso se inculcó cuando Caín mató a Abel, cuando Dios le dijo que lo castigó. ¿Ahí existía ese mandamiento o existía anteriormente? No, en el capítulo 9. Caín de Abel es el capítulo 4 del Génesis. Aunque también ya en este capítulo podemos ir viendo ya la misericordia de Dios, ¿ya? Porque acuérdense que Dios tiene justicia, por un lado, o puede aplicar, ¿cierto?, misericordia. Esos son los dos, ya, los dos brazos o los dos principios que Dios juega. ¿Y si Dios tiene misericordia del quien Él quiere tener misericordia. Y Dios trae juicio al que Él quiere traer juicio. Todo depende de Él. Es igual que nosotros mismos. Si un niño, por ejemplo, es tu amigo y te hace algo,
tú tienes dos armas que tomar, ¿cierto? Por un lado, vos aplicas amor, benevolencia, misericordia, piedad, que son palabras sinónimas, perdón. O por otro lado, puedes, ¿cierto? Dependiendo de lo que te haya hecho, si te robó, lo puedes meter a la cárcel, traer justicia, ley, ¿ya? Entonces, todo eso, inclusive el hombre tiene esa potestad de decidir, ¿ya? Dios nos dio ¿Qué la- puedo aplicar? ¿Qué aplico? Y sin duda, si hay una persona que me hace algo malo, y es, tal vez, yo lo estimo, yo no voy a ser tan implacable con él, ¿ya? Voy a mostrar más misericordia. Pero tal vez si una persona que me cae mal, ¿ya? Y tal vez, no sé, me robó o hizo algo, yo capaz termina metiéndolo en la cárcel, ¿ya? Y lo mismo pasa con Dios. Dios tiene misericordia de aquel que quiere tener misericordia. Y ahí, como vimos en el caso de Génesis 4, Abraham tuvo mucha misericordia de Caín, que mató a su hermano Abel, ¿ya? Y lo marcó para que nadie lo tocara. Y si Abel hubiera tenido misericordia con Abel, su hermano, si hubieran sido los diferentes casos, como... No se sabe, yo creo que sí, porque Abel, ¿cierto? Era un hombre piadoso, dice la Escritura, era un hombre que agradaba al corazón de Dios, ¿ya? Entonces, sin desviarnos del tema, prácticamente los 6 mandamientos, ya los últimos 6 mandamientos que conciernen al hombre, sin duda que en el Antiguo Testamento eran condenables a pena de muerte, ¿ya? A pena de muerte. Entonces, estamos viendo Romanos 13, La sumisión a las autoridades. Tenemos que Sí. someternos ¿sí? al gobierno civil. Entonces dice, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. ¿Ya? Y aquí vamos a tener nuevamente. Por esto, ¿cierto? Todos nosotros pagamos impuestos, ¿ya? Para, ¿cierto? Sustentar Mejorar el este gobierno. sistema, este aparataje, ¿cierto? Tenemos que sustentarlo, ¿ya? El país necesita tener, por un lado, ¿cierto? Soldados que nos defiendan, ¿ya? Policías, carabineros, jueces, ¿ya? Ahí ya tenemos Ministerio de Defensa, que están las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, ¿ya? Educación. Eso es otro tema. Pero si educación, porque si los militares no saben qué hacer. No, ese corresponde a los privados. Ya, después vamos a hablar de eso, tranquilo. ¿Cierto? Y un sistema sólido de justicia. A través del Ministerio de Justicia, jueces, ¿cierto? Vimos que en el libro de los primeros libros de la Biblia, ¿cierto? Moisés está juzgando al pueblo en el libro de Éxodo, y su suegro Jetro le dice que esa era mucha tarea para él, que él tiene que designar, buscar hombres, ¿ya? Hombres justos, temerosos de Dios, para que gobiernen y le ayuden a juzgar, ¿ya? Los casos en Israel. ¿Qué casos? Los casos cuando transgreden, ¿cierto? Los preceptos y mandatos de Dios. Y ahí vemos que Moisés hace caso y pone a hombres, ¿ya? Delega funciones y deja a jueces, ¿ya? Para que juzguen los casos más difíciles, se los llevaban a él. Él era un juez en Israel, Moisés. Después vemos en el libro de Josué, jueces, donde empiezan ya a constituirse, ya lo empiezan a gobernar los primeros jueces, pero siempre en la Escritura, ¿cierto? Nos ha hablado Dios que el gobierno tiene que ser limitado, ¿ya? Este gobierno tiene que ser muy limitado. Actualmente nosotros tenemos 23 ministerios aquí en Chile, ¿ya? Los últimos ha sido el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Cultura anteriormente. Si nosotros vamos a la Constitución de 1812,
30, ¿ya? Y así sucesivamente. Vemos que Chile empezó con 3, 4 o 5 ministerios, no más allá de esto. Después vemos en el siglo XX prácticamente empezaron a aumentar, empezaron a cambiar la constitución, los parlamentarios, y empezaron a agregar más, ¿cierto? Ministerios, más ministerios. Entonces, al crecer, ¿cierto?, el aparataje estatal, ¿ya?, empieza a aumentar el gasto, ¿ya? Todos nuestros impuestos, ¿ya?, principalmente del 100% de los impuestos que pagan los soldados, los jueces, etcétera, 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 ¿ya?, el 50% prácticamente es del IVA, ¿ya? ¿Es una economía? O sea, El IVA, todo consumidor paga IVA. Yo voy a comprar al negocio de la esquina un kilo de pan, 1.000 pesos, ¿una empresa? y el 20%, ¿ya?, ese negocio tiene que pagarlo al Estado para sustentar todo esto. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, pues por esto mismo también pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto, ¿ya? Y el 30% aproximadamente es del impuesto a la renta, ¿ya? Otras donaciones, ¿ya? Y aquí se divide la torta. Contribuciones, bienes raíces, ¿ya? Y prácticamente nosotros, ¿cierto?, debemos pagar impuestos por causa de que Dios instituyó un gobierno civil a los cuales debemos estar sujetos a ellos, ¿ya? Como el pueblo, ¿cierto?, estaba sujeto a Moisés, asimismo nosotros debemos estar sujetos, ¿cierto?, a estas autoridades, ¿ya? Pero acá, aquí muchos cristianos, principalmente evangélicos, ¿cierto?, se confunden. ¿Ya? No es que nosotros tengamos una obediencia ciega a todo esto, porque tenemos que discernir muy bien, ¿cierto?, todas estas cosas, porque aquí ya vamos a caer en el estatismo. O sea, si el gobierno quiere tener 100 ministerios, no, si hay la función principal, ¿cierto?, del magistrado civil es perseguir al que hace el mal, vimos en los capítulos anteriores, es perseguir al que hace el mal. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿ya?, en Génesis capítulo 3, no existiría el pecado, ¿cierto? No serviría. ¿Hubiese sido necesario tener un gobierno civil? No. No, ¿cierto? No hubiese sido necesario este gobierno civil, porque Dios hubiese sido, ¿cierto?, Cristo, nuestro gobernador, y siempre hubiese estado todo ok, todo bien, ¿ya? Pero por causa del pecado que está en el corazón del hombre, es necesario, ¿cierto?, un gobierno civil al cual todos como sociedad debemos nuestros tributos, ¿ya?, que a todo esto debemos estar sujetos, dice Pablo, pero el porcentaje lo han determinado ellos. En este caso es el 20%, ¿ya? Y una alta carga tributaria, ¿cierto?, los que ganan más dinero. Eso tampoco es justo. Eso ya lo vimos. Es como quitarle al rico y quitarle Y dárselo al pobre. Eso ya lo vimos, eso es altamente cuestionable, ¿ya? El manifiesto comunista de 1848, que lo leímos. Es ilógico porque Dios ¿Ya? les dio libertad a ellos y ellos no nos dan libertad. Como el vecino viene por acá y nos quita algo de nosotros. Sí, es lo mismo, ¿cierto? Entonces vimos que en el manifiesto comunista, el primer punto del decálogo comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, la primera palabra que usan, que es una palabra disfrazada, es exprópiese. Esa palabra en el fondo quiere decir róbese. Róbese. Y acá están haciendo, están robando, ¿cierto? Están yéndose en contra de los principios divinos. Ese exprópiese es un robo disfrazado. Nosotros podemos ver a través de la escritura en el libro de Reyes, donde en este caso el poder, ¿cierto?, monárquico del rey, el rey Acab, un rey malo en Israel, va y se apodera, ¿cierto?, por orden de su esposa o por caprichos de su esposa, de la viña de Nabot, de un privado, ¿ya? ¿Y qué pasa con Dios? ¿Se enoja o se
se enoja, se enfurece Dios. Ujú. ¿Ya? Porque ahí podemos ver claramente un caso, ¿cierto?, donde el gobierno, en este caso, ¿ya?, le roba la única viña que tenía, ¿cierto?, en este caso es Nabot. Y ahí vemos cómo Dios manda al profeta Elías a exhortar, ¿ya? Y este rey finalmente se arrepiente. Se arrepiente, ¿ya? Y se vuelve. Se arrepiente, pero sabemos que Dios también después trajo juicio sobre su vida. ¿Ya? Dios aún así es misericordioso cuando nosotros nos arrepentimos. Y cuando también el impío se arrepiente, ahí también vemos la benevolencia de Dios sobre la vida de ellos. ¿Ya? Aunque después, ¿cierto?, viene la guadaña, igual hacia ellos. ¿Ya? Versículo 7 dice: pagad a todos lo que les debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Nosotros, ¿cierto?, todas estas cosas debemos cada uno de nosotros. ¿Ya? Tenemos que respetar, ¿cierto?, a nuestros padres, a nuestras autoridades, a nuestros profesores. Tenemos que honrar a Cristo, a Dios, honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Y así, en toda área de la sociedad, ¿cierto?, debemos respeto, honra, tributo en este caso, al que es tributo, pero este sistema sin duda que muchas lo malentienden y hacen una obediencia ciega a él. ¿Ya? Porque vimos que también hay varios tipos de gobierno. Hay, principalmente toda la historia, ¿cierto?, fue gobernada por un sistema monárquico, reyes. Vimos que más de 4.000 años, ¿cierto?, existió un sistema monárquico. De la Revolución Francesa, prácticamente a finales del siglo XVIII, vimos como el hombre se rebeló contra este sistema porque es un sistema tiránico. ¿Ya? Y finalmente, a través, ¿cierto?, de la revuelta o la revolución de Robespierre, vimos como dividieron finalmente en 3 poderes del Estado. ¿Ya? En 3 poderes, y no solamente que el poder recaiga en una sola persona, sino que en 3, a través de un sistema de vigilancia mutua. ¿Ya? No debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nosotros no debemos ser deudores de nadie, ¿ya? No debemos, si pedimos algo tenemos que devolver, si pedimos un préstamo tenemos que devolver. Hay muchas personas, especialmente los estudiantes, ¿ya?, piden un crédito con aval del Estado y finalmente nunca lo pagan. ¿Y quién sustenta todos esos gastos? Es Los demás. todos nosotros, los demás. O sea, eso es un robo, es injusto, ¿ya? Y muchas personas aplauden este tipo de comportamiento. Y eso no debería ser así. Nosotros debemos pagar a cada cual, ¿cierto?, lo que le debemos, dice la Escritura. ¿Ya? Porque cuando somos nosotros mismos que hacemos un préstamo a otro tipo de persona, o a cualquier otra persona, y esa persona no nos paga, sin duda que nos vamos a espantar. ¿Ya? Nos vamos a espantar. Y también, ¿cierto?, esa es una forma también de amar a nuestro prójimo. Tenemos que partir de la base de que nosotros no tenemos que hacer aquellas cosas, ¿cierto?, que no nos gusta que a nosotros nos hagan. ¿Ya? Versículo 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta cómo Pablo a través de Romanos 13, ¿cierto?, nos lleva igual a Éxodo 20? ¿Ya? Porque prácticamente este gobierno civil, ¿cierto?, está constituido por Dios a causa del mal para perseguir, ¿cierto?, a todos los que transgreden la ley. ¿Ya? A todos los que transgreden, ¿cierto?, los mandamientos de Dios que Dios nos entregó. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
¿ya? La única forma que nosotros podemos cumplir, ¿cierto?, los 10 mandamientos es a través del amor. Amar a Dios. Cristo dijo, resumió los 10 mandamientos en 2. ¿Se acuerdan? Amar A Dios sobre todas las cosas, como a ti con mismo. toda tu mente, tu alma, tu corazón y tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. En esto se resume toda la ley. Todo el Antiguo Testamento se resume en esto solamente. Amar a Tan simple, pero que sin Cristo es imposible hacerlo, ¿ya? Sin Cristo es imposible que una persona se someta a Dios. Porque vimos en Romanos 3 que no hay quien busca a Dios, ¿ya? No hay ni siquiera uno. Todos se han desviado, cada cual se apartó por su camino, ¿ya? Mas Jehová, Dios, cargó la ira en su Hijo Jesús, como dice el salmista, ¿Quién es el salmista? David. Y esto, conociendo el tiempo, dice, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, dice Pablo, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, ¿ya? Debemos andar honestamente en la vida, trabajando, ¿cierto? El que no trabaja, que no coma, dice la Escritura. Tenemos que vivir honestamente, ¿ya? Amando a nuestro prójimo, no matando, no adulterando, no robando, no codiciando, honrando a nuestros padres, ¿ya? Debemos también cumplir los 4 mandamientos que son hacia Dios. Amar a Dios, no tener dioses ajenos delante de nosotros, no inclinarnos a ellos, guardar el día de reposo, ¿ya? El día de reposo, desde que nuestro Señor Jesucristo muere, cambia el día domingo, ¿ya? Ese es nuestro día de reposo. Así como Dios trabajó 6 días y descansó al 7º día, así también ha dado su iglesia, que nosotros también guardemos el día de reposo. Muchas personas son antinomenianas, o sea, anti-ley. Y esas personas antinomenianas, sin duda que dicen, no, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y bajo ese precepto, ¿cierto?, eliminan la ley de Dios. Pero la ley de Dios no puede eliminarse porque dice que es eterna. O sea, siempre va a existir porque es un atributo de la justicia y de su reflejo de Dios, ¿ya? La ley de Dios permanece hasta el día de hoy. Los 10 mandamientos permanecen hasta el día de hoy. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Ya? La única forma, ¿cierto?, que nosotros podemos hacer para agradar a Cristo es cumpliendo, ¿cierto?, sus mandamientos. ¿Ya? Si cualquiera de nosotros transgrede estos mandamientos, no robamos, ¿cierto?, matamos principalmente, Dios va a usar un brazo de su justicia, que es el Estado, ¿ya? Y esa misma persona que nosotros vamos a infringir todo este mal, nos va a a entablar una demanda, ¿ya? Y vamos a tener que ir a comparecer delante de un juez, ¿ya? Porque esa es la función primaria del Estado, ¿ya? Es proteger nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad privada. Sin duda que es necesaria la división de la Iglesia del Estado. Sin duda que es necesaria. Y eso fue un caballo de batalla que lo ganó el cristianismo. Muchas personas ingenuamente dicen, no, las personas incrédulas o los ateos, ¿cierto?, lograron esto. No, nosotros fuimos los que hicimos esta división entre la Iglesia y el Estado. Tiene que haber una división. Son 2 brazos de la justicia de Dios, ¿ya? Son 2 brazos. Uno es el brazo del amor y el otro es el brazo de la justicia, ¿ya? El Estado no se puede meter con la Iglesia. Si lo hace, va a correr, ¿cierto?, sus consecuencias. Y así también la Iglesia no puede meterse con el Estado, porque son
dos instituciones, ¿ya? La Iglesia y el Estado son dos instituciones que fueron instituidas por Dios, con diferentes propósitos en sí mismos. ¿Ya? Vemos en el Antiguo Testamento un caso donde un rey, ¿cierto?, que representa el gobierno, quiso cumplir la función de sacerdote y vimos cómo Dios lo mató. Vimos cómo Dios lo mató, ¿ya? Entonces, la Biblia nos dice claramente que nosotros debemos someternos a las autoridades que han sido establecidas por Dios. Pero ese sometimiento no es ciego. Nosotros, ¿cierto?, sabemos que el gobierno debe ser limitado. No como hoy en día, ¿cierto?, que el gobierno quiere ser médico, a través del Ministerio de Salud quiere ser profesor, a través del Ministerio de Educación quiere hacer esto, este otro, y así gastan todos nuestros recursos. ¿Ya? No, esa no es la función principal del gobierno. Esa es función de los privados, de las familias. ¿Ya? Sabemos que la educación pública es ahí nomás, ¿cierto? No es muy buena. Los mismos políticos, ¿cierto?, ¿dónde tienen sus hijos? ¿Sistema público o privado? Privado. Sistema privado, ¿cierto? Sí. Emprendimiento familiar. ¿Ya? Y así es, para que haya libre mercado, para que compitan y no haya monopolio tampoco. El monopolio es malo. Entonces mejor ir a una escuela, a una universidad, etcétera, privado, porque así no le inculcan cosas a tus hijos que no quieres. Es relativo, hay escuela y escuela, pero principalmente los privados, ¿cierto?, deberían tener libertad, porque nosotros abogamos por la libertad, ¿ya? Nosotros no podemos impedir como protestantes, ¿cierto?, que se pongan colegios católicos. Pongan los que quieran, pongan colegios dentistas si quieren, luteranos, ¿cierto?, o lo que quieran. Pero en este caso hay instituciones, ¿cierto?, municipales, pero principalmente se tienen que adaptar, se tienen que someter, ¿cierto?, a los estatutos del Ministerio de Educación. ¿Ya? O sea, ahí nos están pintando el cuadro, tal vez, que ellos quieren pintarnos en cuanto a la historia. Los libros, ¿cierto?, son los que entrega el Ministerio de Educación. O sea, tienen que someterse bajo su doctrina. En el fondo ellos están adoctrinando a la gente a su modo. ¿Ya? Nosotros tenemos varias esferas de educación. La familia principalmente. Ahora mismo estamos aprendiendo, ¿cierto?, principios. Aquí estamos mezclando varias cosas. Estamos viendo antropología, ¿cierto?, el estudio del hombre, como vimos en Romanos. ¿Ya? El hombre, en muchas facultades, en muchas universidades, ¿cierto?, le enseñan que el hombre es bueno, que el hombre es el centro de todas las cosas, y eso se llama humanismo. ¿Ya? No hay ni uno. Nosotros, bueno, ¿cierto?, seguimos la doctrina calvinista, que el hombre, en base a lo que Pablo dice en los capítulos 1, 2 y 3 de Romanos, el hombre está muerto en delitos y pecados. No hay quien busca a Dios, ni siquiera uno. ¿Ya? Entonces vimos antropología, ¿cierto? Vimos la ley de Dios, vimos las instituciones, ¿ya?, que fueron instituidas, vimos, ¿cierto?, la separación de la Iglesia, del Estado, vimos los 3 derechos, ¿ya?, según John Locke, un filósofo inglés, y vimos también el modelo de Abraham Kuyper, que es este modelo, ¿ya? Abraham Kuyper fue un teólogo holandés que delegó su puesto pastoral para meterse a la vida política, ¿ya? Y sin duda que se tiró, ¿cierto?, a las elecciones y ganó. Llegó a ser primer ministro de Holanda. ¿Quién? Vimos también un poco de Abraham Kuyper. Vimos también, ¿cierto?, cómo se constituyen los impuestos acá en Chile, principalmente. Y vimos, ¿cierto?, que para nosotros el trabajo es un valor. ¿Ya? Así como en los colegios, ¿cierto?, enseñan economía, esto, este, otro. Bueno, nosotros tenemos, en la casa se enseñan los principios y valores. ¿Ya? Principios, mandatos, las leyes de Dios. ¿Ya? Un sistema cristiano. Y nosotros le damos un valor, ¿cierto?, al trabajo. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con el manifiesto comunista. ¿Ya? Pero eso para otra clase. Así que vamos a terminar por el día de hoy este estudio y esperemos que Dios nos siga bendiciendo. Amén. 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 Amén.
póngale